El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Yo quiero compartir contigo un tema que está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que habla justamente de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hemos leído el pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y bueno, este pasaje habla justamente, Jesús es el que está hablando, nos está hablando en un lenguaje parabólico, nos está usando acá una metáfora, obviamente, que tiene que ver con respecto al reino de los cielos, cuando el Señor venga y va a tener que hacer una separación, una separación entre aquellos que son de Él, los que le pertenecen a Él, que son parte de su iglesia, y aquellos que no son. Algunos consideran incluso que este pasaje de las 10 vírgenes está enfocado justamente en la iglesia. No necesariamente hay que meter al mundo acá. Está enfocado en aquellos que son creyentes, pero aquellos que tienen una vida espiritual fría o tibia, si queremos también llamarlo así, pero que están completamente alejados de hacer la voluntad de Dios, que no les interesa cuidar su comunión con Dios. Y aquellos que sí realmente están cada día manteniendo una fidelidad al Señor, buscando a Dios a través de su devocional, la lectura de la Biblia, la oración, y tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Pero bueno, yo quisiera remitirme a lo que dice el pasaje bíblico. No voy a entrar en posiciones de a ver qué dicen unos, qué opinan los otros. No es mi interés ese. Yo quiero ir más bien a la palabra del Señor, qué es lo que el Señor nos enseña en este pasaje. Jesús dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esas 10 vírgenes, yo personalmente considero que son 10 personas, 10 mujeres que están esperando la segunda venida de Cristo. Están esperando que venga el Señor. Y bueno, entiendo de que Jesús está hablándolo justamente en ese sentido escatológico, porque está hablando de que Él va a venir alguna vez. No lo dice directamente acá este pasaje, pero sí lo podemos ver en otros pasajes, porque Jesús ha prometido que va a venir por segunda vez. No tiene que ver esto nada con relación a su primera venida, porque Él, cuando vino al mundo, vino precisamente para morir por nosotros. Él vino a cumplir con el plan que Dios estableció, que es que muera en la cruz, y de esa manera Él pueda expiar los pecados de la humanidad, y todo aquel que cree en Él, todo aquel que confía en Él, todo aquel que considera que la muerte de Cristo es válida para su vida y cree que Él es su Salvador, pues será salvo. Pero ya estamos enfocándonos ahora a la segunda venida, porque estas 10 vírgenes representan precisamente a los creyentes, representan a la iglesia, representan a aquellos que están esperando que el esposo, porque la iglesia es también considerada como la novia, y el esposo es aquel que
viene justamente para llevársela. Entonces, vemos aquí que dentro de este grupo, como menciona el pasaje, habían 5 que eran prudentes, versículo 2, y 5 que eran insensatas. Ahora, si tuviéramos que definir a qué se le llama vírgenes prudentes, vamos a verlo aquí claramente, cuando dice, y lo menciona acá el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ya acá vemos una característica entonces por qué se le llama insensatas o imprudentes, porque tenían sus lámparas. La palabra lámpara en la Biblia también significa la vida de la persona, ¿no? Cada uno tiene su lámpara, que yo podría pensar que es el corazón de la persona, ese corazón que puede estar lleno de luz o puede estar oscuro, ese corazón que puede estar en tinieblas o puede estar alumbrando con la luz de Cristo. Cada uno tiene su lámpara. Las insensatas tenían lámpara, pero dice que no tenían aceite. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Acá estamos hablando ya de personas que eran precavidas, prevenidas, porque claro, ellas sabían que tenían que esperar al esposo, pero probablemente el esposo iba a demorar mucho, entonces tenían que tener las lámparas, aparte que tenían que estar encendidas, tenían que tener una provisión de aceite por si es que la lámpara se apagaba. Y bueno, muy bien, yo personalmente considero que estas vírgenes prudentes representan precisamente al creyente que tiene una comunión con el Señor estable, firme, que está buscando cada día llenarse de la gracia, del poder, de la unción de Dios, que cada día está buscando hacer la voluntad del Señor, que anda en el Espíritu y está buscando ser lleno del Espíritu, y el aceite de Dios, que es el Espíritu Santo, que es un símbolo también que usa la Biblia para hablar justamente del Espíritu, está en la vida de esa persona, de ese creyente. No tiene el espíritu apagado, ¿no? Porque la Biblia habla de que el espíritu se puede apagar cuando un creyente hace lo malo, sino que tiene el Espíritu de Dios en su vida, y el Espíritu de Dios está obrando, el Espíritu de Dios está renovando, el Espíritu de Dios está llenando a esa persona, y cada día esa persona está haciendo lo que a Dios le agrada. No así las insensatas, que a mi entender tenían una vida apagada, tenían una vida fría espiritualmente hablando, no hacían lo que a Dios le agradaba. Estas eran las insensatas, por eso la Biblia las llama insensatas, imprudentes, o también llamadas necias. El necio en la Biblia es el que hace lo contrario a la voluntad del Señor. Mira, acá dice el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabes? Desde que Cristo se fue, hace ya más de 2000 años, ese lapso de tiempo, desde que Él se fue hasta hoy día, que es mucho tiempo, la iglesia sigue esperando. La iglesia sigue aguardando la segunda venida de Jesús, pero todavía no se manifiesta. Y estamos orando, estamos esperando y diciendo, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a venir a ponerle punto final a todo este sistema de pecado, de maldad, de corrupción que estamos viendo? Cada día las noticias nos sorprenden. Yo no podría decir que ya nos asustan, pero sí nos hacen ver que este mundo se está desquiciando cada vez más por el pecado, la inmoralidad, la corrupción y tantas cosas terribles que vemos a nuestro alrededor, la criminalidad, y que es terrible. Uno ya cuando lee un periódico es como si estuviera leyendo una revista de terror. Ver las noticias por la televisión nos habla de la calidad moral que está viviendo el mundo actualmente. No estamos evolucionando espiritualmente, yo creo que estamos involucionando espiritualmente. Pero Jesús todavía no llega. El asunto es el hecho de que Jesús esté retardando, el hecho de que Jesús esté demorando, implica de que la iglesia se tiene que relajar. El hecho de que Jesús aún no se manifiesta, eso significaría de que la iglesia debe tirar la toalla y bueno, tiene que amoldarse al mundo y vivir como el mundo. No creo eso. Pero lamentablemente eso pasa en la vida de algunos creyentes, entre comillas, que ya dejaron de confiar en el Señor, que ya dejaron de esperar en Él, que ya
al ver que no viene Jesús y ya han pasado años, han pasado siglos, entonces dicen, yo creo que esto de la segunda venida es un cuento. Yo creo que esto de que Cristo viene por segunda vez es realmente una invención. Creo que nos han engañado, nos han lavado el cerebro con eso de que Jesús viene y no viene. Entonces, ¿para qué sigo yo esperando en Cristo? ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? Si al final Él no viene. Y mientras que el mundo se divierte y la gente hace lo que le da la gana, yo sigo amoldándome a algo que de repente no funciona. Y que estoy esperando en Cristo por gusto, vanamente. Así que mejor yo también me voy a relajar, me voy al mundo y voy a vivir como ellos. Dejo la iglesia, dejo la Biblia, dejo de orar. Y la lámpara se apaga. Y tristemente, pues dice aquí el pasaje que hemos leído, que todas aquellas vírgenes, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron todas. Lamentablemente, la historia nos ha demostrado que la iglesia, desde que empezó muy bien, los primeros siglos, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, la iglesia también ha ido experimentando ciertos vaivenes, ¿no?, en la vida espiritual. Algunos consideran, por ejemplo, que el libro Apocalipsis, que nos habla de las 7 iglesias, que están en los 2 primeros capítulos de Apocalipsis, ahí se nos menciona 7 tiempos que la iglesia va a pasar. Y algunos consideran que estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que lo tiene todo, en los tiempos de las iglesias ricas. Algunos consideran que las mega iglesias, que son iglesias enormes, que tienen tanto poder y hasta dinero, mucha fortuna. Son los tiempos de las iglesias que están amasando grandes fortunas de dinero y que con todo eso, pues, muchos dirían, pues ya no necesitan pedirle nada a Dios porque ya tienen tanta plata que pueden comprar lo que quieran. Pero sabes, déjame decirte que muchas veces el tener un buen estatus, el tener dinero, el tener poder, no necesariamente significa que todo eso puede ser una bendición, si es que eso te va a alejar de Dios, si es que eso te va a enfriar espiritualmente, si es que eso te va a pagar. Lamentablemente las recetas de la teología de prosperidad han contribuido justamente a eso, a que la gente se enfríe espiritualmente y se apague y ya no quiera acercarse a Dios, y ya no piensen en la segunda venida, ni piensen en el cielo, ni piensen en el infierno, ni en el lago de fuego, que son cosas que Jesús nos ha enseñado, sino que ahora todos los mensajes de estos promotores de la teología de la prosperidad son de autoayuda, de que el poder está en ti, de que el capitán de tu vida eres tú mismo, el campeón que hay en ti, muchas otras cosas, pero que lamentablemente no te acercan para nada a Dios, sino solamente se enfocan en ti. Tenemos más bien una fe no cristocéntrica, sino antropocéntrica, que está centrada en el hombre. El hombre, como alguien dijo, es la medida de todo. Y aún creo que en el plano espiritual eso se puede aplicar. Pero estamos hablando de quienes dejaron ya el Evangelio, de quienes abandonaron la fe para centrarse en sí mismos y para buscar el poder, el dinero, la prosperidad, haciendo uso de la fe. Pero yo creo que haciendo un mal uso de la fe, porque el Señor nos ha dado la fe para que nosotros usemos la fe como nosotros querramos, para los fines que querramos. Sino principalmente la fe tiene que ir únicamente vinculada con Dios para honrar y glorificar a Dios, no para que tú te honres ni te glorifiques a ti mismo. Así que las vírgenes se quedaron dormidas, pero cuando ya llegó el momento en que el esposo se acercaba, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Mira que cuando Cristo venga por segunda vez, querido hermano, la pregunta es: ¿cómo te va a encontrar a ti cuando venga Jesús? ¿Cómo te va a hallar Jesús espiritualmente cuando Él venga? No tienes que esperar tú el momento de escuchar que Jesús viene para que tú recién ya te arrepientas de tus pecados y ya tú pues te humilles delante de Dios, cuando tú tienes el momento para hacerlo ahora. Porque no solamente hay que esperar la segunda venida de Cristo para estar bien. De repente, hermano querido, el Señor te llama esta noche a su presencia, y si tú no estás bien, y si tú estás en pecado, y si tú estás llevando una vida espiritual apagada, una vida espiritual fría, con las lámparas apagadas, ¿qué crees que puede pasarte? A mí no me corresponde juzgar, eso solamente le corresponde a Dios porque Él es el juez.
pero yo no creo que el Señor se alegre de verte así, andando en lugares donde no debes estar, haciendo cosas que no debes hacer, no honrándole a Él, sino honrándote a ti mismo, o lo que es peor, honrando al mundo e indirectamente honrando al diablo, porque el príncipe de este mundo es el diablo. Entonces las lámparas estaban siendo arregladas por las vírgenes, y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mira, ¿sabes? Te digo una cosa, hermano. Cuando Cristo venga, y si Él te encuentra con una vida espiritual apagada, estás muerto, espiritualmente hablando, y solamente Él es el único que te puede renovar. Pero si te encuentra a ti muerto espiritualmente, y Él ya no va a venir para salvar a la gente, ojo, Cristo ya no viene por segunda vez para morir, porque ya murió. Él no viene para salvar, Él viene como juez. Así que Jesús, cuando venga, Él va a juzgar a los pecadores, pero también va a juzgar a aquellos creyentes, si es que se les puede llamar así, entre comillas, que han mantenido una vida espiritual completamente apagada, desligada de Dios, completamente alejados de Él, de su voluntad. Es más, yo me atrevería a decir que un creyente que tiene una vida espiritual apagada y que no le gusta hacer la voluntad de Dios, pienso, es mi opinión personal, que esa persona no tiene a Cristo. Probablemente nunca volvió a nacer. Porque un creyente que volvió a nacer sinceramente, honestamente y de corazón, ese creyente está todos los días buscando hacer la voluntad de Dios. No es un creyente apagado, no es un creyente que apaga el espíritu, que tiene contristado el espíritu, nada de eso. Y estas vírgenes insensatas representan precisamente a ese grupo de personas, a ese grupo de creyentes, si podemos llamarlos así, que están preocupadas porque ya no tienen aceite y quieren ir a buscar, no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, pero quieren de alguna manera conseguirlo, porque tú sabes, la Biblia dice que el sello de Dios en la vida de un creyente es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y por el Espíritu de Dios el Señor nos va a reconocer que somos verdaderamente sus hijos. Así que estas insensatas fueron a buscar el aceite, pero ya el esposo llegó. Y las que estaban, escúchalo bien lo que dice el versículo 10, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó después? Se cerró la puerta. Y allí sí vino el drama terrible para estas vírgenes insensatas que recién se preocuparon por su vida, por su salvación, por estar bien con Dios. Se preocuparon para que el Señor no las encuentre en esa condición, pero ya era demasiado tarde, porque dice el Señor que Él cerró la puerta. Y esas vírgenes insensatas clamaron, diciéndole al Señor, como dice el versículo 11, las vírgenes decían: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor responde y dice: de cierto os digo que yo no os conozco. La Biblia dice que el Señor conoce a los suyos, hermano. Pero aquellas vírgenes insensatas que no tenían aceite y la lámpara la tenían apagada, Jesús les va a decir a ellas: a ustedes no las conozco. Y eso significa pues de que probablemente estas vírgenes nunca tuvieron una experiencia personal. Y si la tuvieron, pues se alejaron, se apartaron, apostataron, renegaron de su fe, dejaron a Cristo para vivir una vida de acuerdo al mundo, una vida engañándose a sí mismas, porque nunca lo engañaron al Señor. Se engañaron a sí mismas creyendo que de esa manera ellas podrían llevar bien una vida con Dios y con el mundo, con Dios y con el diablo. Y no se puede llevar una vida así, querido hermano. Tú tienes que morir al mundo, tú tienes que alejarte del mundo, porque este mundo está regentado, está dominado por el diablo. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que alejarte de este mundo pecador y tienes que consagrarte a Dios. Tú has muerto para el mundo y el mundo tiene que haber muerto también para ti. Es triste ver que hoy día algunas iglesias, yo no quiero mencionar nombres, pero hay iglesias que le abren las puertas al mundo y dejan que el mundo entre, y dejan que la filosofía del mundo entre, y dejan que las cosas del mundo estén penetrando en la iglesia. Y de esa manera estamos apagando a la iglesia, estamos apagando las lámparas, el aceite se está desvaneciendo. Jesús deja una recomendación para todos aquellos que le aman, y si tú le amas también tienes que escucharlo, lo que dice el versículo 13. Velad, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad significa estar vigilante, estén despiertos, estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que viene Jesús, pero estén preparados, porque acá Jesús, el esposo, se va a llevar a las vírgenes que están preparadas, y tú como hijo de Dios tienes que estar preparado, hermano, porque tú no sabes en qué momento viene Jesús, pero tienes que estar bien con Dios. Y como te dije hace un momento, si Jesús no viene, pero de repente te llama, y te puede llamar esta noche, te puedes morir hoy día, te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para irte? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás en paz con Él? Si Jesús te llama hoy día, ¿estás con tus cuentas limpias delante del Señor? De tal manera que si Él viene hoy día, esta tarde, esta noche, o te llama esta noche a su presencia, tú puedas irte con el corazón limpio, tranquilo, con la conciencia limpia, de estar en paz con Dios y estar en paz con tu prójimo, para que de esa manera el Señor te abra las puertas del cielo y tú puedas tener acceso a su presencia. Sí, hermano querido, no hay que menospreciar lo que dice el Señor en su palabra, no hay que subestimar esta palabra, no hay que dejar en poco la enseñanza que Jesús nos está dando acá. Tú tienes que cuidar tu lámpara, y esa lámpara tiene que estar llena de aceite, y tienes que buscar la unción de Dios cada día, el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Cada día tú tienes que llenarte de la palabra de Dios, tienes que beber la palabra de Dios, tiene que la palabra estar en tu mente y en tu corazón. Dios te quiere hablar, te quiere enseñar, te quiere dar pautas para que tú sepas cómo debes llevar tu vida espiritual delante de Él. Solo espero que Dios te hable, solo espero que a través de este pasaje que hemos leído, Dios puede hablar a tu corazón y ayudarte a que tú tengas una vida consagrada a Él y tengas tu lámpara encendida y tengas tus vasijas llenas de aceite y estar preparado para esa segunda venida de Jesús. Porque yo sí creo, personalmente creo en la segunda venida de Cristo. Hoy día ya no se predica mucho de la venida de Cristo. Hoy día se está predicando muchas otras cosas, menos eso. Pero tenemos que decirle a la gente que Cristo viene y que no pierdan su esperanza, que no pierdan su fe. Sí, han pasado 2000 años, de repente pasen 2000 años más, no lo sé, quizás menos. Pero tenemos que seguir creyendo que Jesús viene y viene por su iglesia. Él viene a ponerle punto final a este sistema de pecado y corrupción que lamentablemente el hombre no puede combatir, porque el pecador no puede combatir el sistema corrupto que existe en la tierra. El pecador no puede destruir el pecado. El único que lo destruyó fue con su muerte en la cruz, y ese fue Jesús. Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador, y Él viene a llevarse a su iglesia pronto. Espero que Dios te ayude, hermano, a que mantengas tu fe, tu constancia, tu perseverancia en los caminos de Jesús, para que tú también puedas estar expedito, libre, y puedas estar con los brazos abiertos para cuando Él venga a llevarte. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Walter Delgado. Espero que esta palabra realmente pueda ser de bendición para ti, y nos vemos en la próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.